Buenas con todos, el día de hoy vamos a tratar el problema de la libertad. Así es, la libertad abordado desde un punto de vista filosófico y metafísico, ya que definir la libertad como tal no hay un concepto único o un concepto inmutable que pueda abarcar este concepto tan complejo, ya que como se dice en filosofía muchas veces hay conceptos que sirven para definir a los demás, pero en el fondo hay conceptos que nada los definen. Para ello muchas veces las respuestas no son soluciones a los problemas, solo son opiniones racionalmente sustentadas. Es por ello que voy a proponer el tema de la libertad abordado desde un punto de vista metafísico. Si existe o no existe la libertad, o por ejemplo de manera análoga a aquello que nosotros llamamos el libre albedrío. Para ello vamos a partir de cuestiones básicas, de cuestiones sencillas, y voy a comenzar con este aspecto. Tenemos dos posturas. Personas que van a negar el libre albedrío, se les va a llamar deterministas, y personas que van a afirmar el libre albedrío, se les va a llamar libertaristas. Por una parte, el libertarismo va a proponer de que el libre albedrío existe y que los libertaristas todo lo que afirman es cierto. Es decir, que los libertaristas van a estar en contra de los deterministas y los deterministas van a negar el libre albedrío, es decir, van a negar la libertad. Y por otra parte, van a afirmar de que el determinismo es lo único que existe en la realidad. Ahora, ya que tenemos en cuenta esos planteamientos básicos, podemos trasladarnos a un algo más complejo. Por una parte, para los libertaristas van a afirmar de que la libertad existe. Por lo tanto, si la libertad existe, nuestras acciones son voluntarias. Y si nuestras acciones son voluntarias, por lo tanto, cada acción que tengamos tiene una consecuencia. Es por ello que si hablamos de que la libertad existe, en alguna medida la libertad también podría ser vista desde otra cara de la moneda, que por tanto la responsabilidad moral también existe. Es decir, de que si somos libres en nuestras acciones, también somos moralmente responsables en nuestras acciones. Eso plantean los libertaristas. Por otra parte, los deterministas no niegan las tesis del libre albedrío, ya que dicen de que, por lo general, en la naturaleza todo se da de manera causal. Es decir, que toda causa tiene un efecto y todo se desarrolla de manera causal. Y en alguna medida esto se da de manera un tanto necesaria. Ejemplo, para que se entienda. Yo agarro y, por ejemplo, no he desayunado, ahorita son las 1 de la tarde acá. Yo agarro y anoche no he cenado. ¿Qué es lo más probable? Que hoy día que cuando me levante de manera causal tenga hambre y vaya corriendo a desayunar. Esa es de manera causal, al no haber cenado anoche me voy a levantar con mucha hambre y voy a ir corriendo a desayunar. De manera causal, o sea, no soy libre en mi decisión. ¿Por qué? Porque de manera causal voy a hacer eso y de manera causal se va a secretar ácido clorhídrico y voy a tener mucha hambre y mis jugos gástricos van a estar ahí y voy a querer comer. Ya, o sea, de manera causal, es algo que yo no controlo ello, es la causa de mi cuerpo interno y es la causa de mi naturaleza. Eso dicen los deterministas. Otro ejemplo, de manera causal, si yo suelto este plumón, va a caer. ¿Por qué? Por la fuerza de la gravedad. Hay una causa y hay un efecto. Ellos se apoyan, por ejemplo, también en lo que es la ley de Newton, la ley de la acción y la reacción, la tercera ley de Newton, los deterministas. Es por eso que un determinista es un tanto apegado más a cuestiones empíricas y naturalistas. Y recuerden que los deterministas se han apoyado mucho en los hechos causales. Si desean, les puedo leer algunos de los planteamientos de los deterministas. Los deterministas dicen esto, de que el libre albedrío no es compatible con el determinismo. Muy aparte de ello, dicen de que el estado del mundo en un momento dado determina el estado del mundo al siguiente, ya que todo evento que ocurre, incluida la acción humana, es enteramente resultado de las causas anteriores. Así es como definen el determinismo, de manera un tanto más conceptual. Y por otra parte, el libertarismo, como les comenté. Ahora, así como hay día, hay noche. Así como hay dulce, hay lo amargo. Así como hay lo bueno, hay lo malo. Es por ello que a partir de esto podemos entender de que así como hay dos polos opuestos, así como hay día, también hay tarde y también hay noche. Así como, por ejemplo, hay una posición intermedia. Así como hay negro, hay blanco, pero también hay gris. Es por eso que el determinismo y el libertarismo no son las únicas posiciones o posturas filosóficas para poder explicar este problema del libre albedrío, de la libertad humana. Surge una más, que es el compatibilismo. Si ya se entendió el determinismo y el libertarismo, el compatibilismo va a ser fácil. Por una parte tenemos al determinismo. Ya les dije qué es lo que plantea. Plantea de que nuestras acciones ya están predeterminadas por hechos causales, de manera empírica. El compatibilismo va a unir al libertarismo y el determinismo, ya que va a plantear de que nuestras acciones humanas son compatibles, tanto deterministas con los libertaristas. Ejemplo para que se entienda esto. Pongamos el mismo ejemplo de antes. Yo no he cenado, me levanto con hambre.
y por más de que en alguna medida tenga demasiada hambre, mi acción es voluntaria. Porque puedo ir a comer como no puedo ir a comer, puedo ir a desayunar como no puedo ir a desayunar. Si quiero no desayuno y me aguanto hasta el día siguiente, a la cena del día siguiente. O me aguanto hasta la hora del almuerzo. Mi acción es voluntaria. Pero que de repente está determinado. Está determinado de que yo secrete ácido clorhídrico en mi estómago. Eso ya está determinado, ya en alguna medida por mi propia naturaleza. Es por eso que los compatibilistas dicen de que las acciones humanas y el determinismo es compatible. Ahora, voy a presentarle algunos sinónimos para que de repente puedan comprender esto de una manera más clara. Al determinismo también se le va a llamar determinismo duro. Al compatibilismo también se le va a llamar determinismo blando. Y al libertarismo, porque va a estar en contra del determinismo, se le va a llamar incompatibilismo. Esos son los conceptos claves que quiero que se queden en cuenta. Recuerden, determinismo también llamado determinismo duro, compatibilismo también llamado determinismo blando y libertarismo también llamado incompatibilismo. Ahora, si el determinista lo llevamos a causas más extremas, si un determinista lo vemos desde un punto de vista más radical, automáticamente va a negar no solo las cuestiones empíricas de la causalidad, sino va a decir de que hay un destino, es decir, de que la historia ya está predestinada, ya está ahí dicha y hecha a que se actúe de una determinada manera. Es decir, el hecho que yo le esté comunicando ahorita esto en este video, esto ya estaba predestinado hace 20, 30 años, y que el hecho de que yo les comunique ahora este mensaje ya estaba dicho, ya estaba escrito, ya se sabía cómo se iba a realizar. Es decir, que la acción ya estaba realizada en un pasado y que no se podría realizar de otra manera muy distinta a como la que se está realizando en este instante. Eso proponen los deterministas radicales. A esa corriente se le conoce como fatalismo. Fatalismo. ¿Qué es un fatalista? Por así decirlo, es una rama del determinismo. A esa rama del determinismo se le conoce como fatalismo. Que el fatalismo también se le conoce como una especie de determinismo radical. Fatalismo. Fatalismo. Mientras el fatalista, por una parte, va a desarrollar sus argumentos de manera lógica a priori, es decir, de que sus argumentos van a ser netamente racionales sin necesidad de que acudan a la experiencia empírica, el determinista sí va a desarrollar sus argumentos de manera empírica y porque va a apelar a hechos causales. En cambio, el fatalista no, sus argumentos son netamente a priorísticos, es decir, sus argumentos son netamente racionales, lógicos. Y un lema muy conocido de los fatalistas es esto, lo voy a leer. Para un fatalista, no podemos hacer menos de lo que creemos que podemos hacer y no hay nada aparte de lo que ya hacemos. Ejemplo para que se entienda esto. Imaginemos de que ahorita, por ejemplo, están bombardeando, hay aviones aéreos que están bombardeando este lugar. Así es, están lanzando bombas. Ahora, a partir de ello, ya, seguimos con el ejemplo. Imaginemos de que hay aviones aéreos que están bombardeando este lugar. A partir de esto, yo por lo general voy a intentar escaparme porque quiero vivir. Un fatalista, ¿qué me diría? Si en alguna medida las bombas ya están predeterminadas, predichas, prescritas, y hay un destino que dice de que tú vas a morir el día de hoy, no tiene ningún sentido que tú cambies tu acción. No tiene ningún sentido de que tú te escapes de las bombas que están lanzando los aviones aéreos. No tiene ningún sentido porque vas a morir. Es decir, de que para un fatalista solamente ve la realidad acertada, ve proyectada hacia un futuro posible. Imaginemos de que, por ejemplo, yo ponga esta proposición. Esta es una proposición, la que voy a hacer en este instante. Yo hoy, ahorita son las 1 de la tarde, yo hoy a las 6 de la tarde voy a ir a la biblioteca. Para un fatalista, que esta proposición la podemos poner como la proposición A, yo hoy a las 6 de la tarde voy a ir a la biblioteca. Para un fatalista la proposición A ya está realizada, ya está dicha. El yo voy a ir a las 6 de la tarde a la biblioteca ya está prescrita y yo no me podría comportar de otra manera, yo no podría tener otra decisión, yo no podría tomar otra posibilidad alterna más que solamente la que ya está dicha que se va a realizar. Es decir, de que para un fatalista existe un futuro posible, no existen probabilidades. Para un fatalista existe una sola decisión más que la que yo voy a realizar en este instante. No hay otra probabilidad, no hay otra permutación, no hay otra combinación que yo pueda realizar. Para el fatalista solo existe un futuro posible, un mundo posible, una forma de realización y proyección posible. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Por ejemplo, si yo digo un último ejemplo más. El otro año voy a votar por el Partido Liberal, por el Partido Político Liberal. Para el fatalista, esto
ya está realizado. Por eso se dice que un fatalista se va a caracterizar por negar la temporalidad del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque para el fatalista el tiempo pasado ya es presente. Es decir, de que lo que yo anteriormente ya he dicho, esa acción ya está realizada y ya está concretizada de manera tal, de manera práctica, de manera por medio de una praxis. Es decir, de que para el fatalista no existe acción futura ni pasada, toda acción es un presente. Sin embargo, el fatalista al negar el pasado o al querer encubrir el pasado, se le va a realizar críticas, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica que se le realiza a los fatalistas que es esta: de que el fatalista en realidad no está hablando tanto de un hecho pasado, sino de un hecho futuro. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo diga, por ejemplo, yo voy a votar el próximo año por el Partido Liberal, el fatalista lo encubre como si la acción ya estuviera realizada, pero en realidad es una acción que se va a realizar posteriormente, y el fatalista cree ser dueño del futuro y lo encubre como si fuera un hecho pasado, es decir, lo disfraza de manera lógica y a priorística. Un ejemplo de fatalismo que bastante se menciona, hay diversos tipos de fatalistas, pero uno de los más conocidos con el que de repente se habrán topado en algún momento de su vida es un fatalista teológico. Un fatalista teológico, un ejemplo de ello dentro del campo de la filosofía es el filósofo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona tiene dos obras muy importantes, Las Confesiones y La Ciudad de Dios. San Agustín de Hipona, ¿qué es lo que va a plantear? San Agustín de Hipona dice de que la historia ya está dicha por un Dios. Dios ya conoce los tiempos presente, pasado y futuro, y que por más que Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a ir al infierno. Dios ya sabe quiénes son las personas que van a estar con Él y quiénes son las personas que van a estar en contra de Él. Dios ya sabe quiénes son las personas que van a ser ángeles. Dios ya sabe quiénes son las personas que van a cometer injusticias e iniquidades. Dios conoce todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Tiempo pretérito, presente y futuro. Conoce todos los tiempos. Por lo tanto, por más que yo intente cambiar mi acción, no la voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene escrita y dicha la historia. Así que en vano voy a cambiar mi acción. En vano voy a querer hacer esta obra de mal o esta obra de caridad. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene todo preparado. Así dicen los fatalistas teológicos. Los fatalistas teológicos piensan de esta manera. Un ejemplo de ello es San Agustín. San Agustín planteaba con una tesis conocida como el providencialismo, de que la historia ya está dicha, ya está dada. Ya este planteamiento providencialista viene a representar a lo que es el fatalismo teológico. Pero hay muchas contradicciones ahí, ¿no? Por ejemplo, si Dios conoce todos los tiempos, entonces ¿qué? ¿El destino es más fuerte que Dios? O sea, realmente Dios no podría parar el destino, porque ya el destino mismo arrastra a Dios en esa corriente, en ese flujo fluctuante. Ahora me dirás, no, pero de repente Dios creó el destino. Pero aquellas personas que aceptan esta idea providencialista solo aceptan un futuro posible, una idea posible, y no hay más probabilidad. Entonces Dios tampoco podría cambiar de probabilidad, porque ya están arrojadas hacia una sola decisión. Pero este es un gran debate controversial. Ahora, por una parte tenemos al fatalismo teológico. Ahora vamos a analizar lo que es el compatibilismo de manera sencilla, y de ahí el libertarismo. El compatibilismo, ¿qué plantea? El compatibilismo plantea estas dos cuestiones necesarias. Un ejemplo de determinista podría ser el filósofo Baruch Spinoza. Baruch Spinoza tiene un libro, La Ética, en el que se ve reflejada su postura determinista, reflejada por medio de cosas causales de la naturaleza. Vamos con el compatibilismo. El compatibilismo, ¿qué es lo que va a plantear? Va a plantear esto de acá, de que la libertad y la necesidad son consistentes entre sí, y que el determinismo y libre albedrío son compatibles. Un ejemplo de ello va a ser el filósofo Thomas Hobbes en su obra Leviatán. Otro de ellos también va a ser el filósofo John Stuart Mill o David Hume. Pero como les planteé antes, como les puse el ejemplo antes del compatibilismo, el hecho de que, por ejemplo, yo no haya cenado anoche, yo agarre y hoy día quiera desayunar rápido, no está en mí el hecho de secretar ácido clorhídrico, porque es algo involuntario de mis células, pero sí está en mí, eso es algo determinista, pero sí está en mí la acción voluntaria de ir a desayunar o no. Esa es la especie del compatibilismo. Quiere unir el libre albedrío con el determinismo. Ahora, vamos a ver las tesis del libertarismo. El libertarismo es muy interesante. Acá les voy a resumir algunos de sus planteamientos y de ahí los voy a explicar. El libertarismo va a afirmar de que el libre albedrío existe. Va a afirmar algo llamado muy bonito, que es el principio de posibilidades alternas. ¿En qué consiste este principio de posibilidades alternas? Se los leo el concepto y de ahí les comento con un ejemplo. El principio de posibilidades alternas consiste en la insistencia en la habilidad para hacer otra cosa distinta de la que ya se hace. Es decir, que mientras el fatalista
dice de que solo tenemos una posibilidad, que estamos arrojados hacia un futuro posible necesariamente y que no hay una contingencia de poder realizar algo de otra manera, es decir, de que mientras el fatalista dice de que este futuro se va a dar sí o sí, de que este futuro ya está necesariamente dado de esa forma y no se puede dar de otra forma distinta, por otra parte, el libertarista, por ejemplo, el libertarista va a proponer de que yo estoy arrojado a un futuro posible en el cual yo pueda realizar posibilidades muy distintas de las que yo estoy realizando. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que les dije antes, yo a las 6 de la tarde hoy en día puedo ir a la biblioteca a leer libros, pero también no puedo ir a la biblioteca, puedo irme a comer un pollito a la brasa, también puedo irme a dialogar con un compañero sobre biología, química, pero también puedo irme al gimnasio a hacer ejercicios. O sea, estoy arrojado a miles de probabilidades y miles de posibilidades, yo tomo la decisión, y como yo tomo la decisión y soy responsable de mi decisión moral y soy responsable de mi acción porque es voluntaria, por lo tanto puedo elegir miles de posibilidades, tengo todas las probabilidades alternas en diversas decisiones que tome y puedo tomar cualquiera de estas. Como les dije, puedo ir a comer pollito a la brasa, puedo ir al gimnasio. A eso se le conoce como el principio de posibilidades alternas, en la cual no hay un solo futuro posible, sino hay diversos futuros posibles. Y esto es algo muy bonito que lo refleja Aristóteles. Aristóteles tiene una metáfora del árbol. Aristóteles dice que imaginemos de manera metafórica un árbol que tiene diversas ramitas. Las ramitas son cada uno de los futuros posibles en los cuales yo me voy a poder realizar por cada decisión que tome. Es decir, por una decisión que tome me voy a ir por acá, por otra decisión que tome voy a ir por acá. Pero la ramita representa cada mundo posible o cada decisión posible, es decir, cada contingencia que se da. La contingencia es una palabra que en filosofía se usa bastante, que prácticamente la contingencia plantea de que todo puede ser de otra manera, todo se puede desarrollar de otra manera muy distinta a la que se está desarrollando, es decir, de que todo se desarrolla de una manera diversa y múltiple y no necesaria, es decir, de que todo se desarrolla de manera plural. Es por ello que Aristóteles en alguna medida estaría apelando con esta metáfora del árbol al principio de la contingencia, también este principio de las posibilidades alternas, representado por la metáfora del árbol. Todo se da de manera permutatoria, combinatoria. Hay multiplicidades de decisiones que me pueden llevar a diversas posibilidades. Otro aspecto más que quiero comentarles es esto muy interesante. De que los deterministas, por ejemplo, se apoyan, como les dije, en Newton. De que hay una ley causal. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Todo está causado por algo. Hay causaciones en la naturaleza. Pero los libertaristas, por ejemplo, lo criticarían con algo conocido como la mecánica cuántica o la física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica? De que una partícula, por ejemplo, recordemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual decía de que una partícula, en alguna medida, yo no puedo saber con precisión la ubicación y la determinación de una partícula. ¿Por qué? Porque un electrón se encuentra acá, también se encuentra acá. Recordemos el carácter dual de la materia, de que el electrón o las partículas subatómicas por lo general se presentan como onda y como partícula a la vez, es decir, que tienen una naturaleza dual. Y a partir de ello yo no puedo saber con precisión, en alguna medida, la posición de una partícula. Con esto critican la causalidad, el principio de la causalidad, de que todo tiene una causa de los deterministas, ya que los deterministas dicen de que la naturaleza es causal, toda causa tiene un efecto. Pero los libertaristas lo critican con la física cuántica. Y a partir de ello podemos tener estos aspectos que le he mencionado. Una vez más lo voy a repetir para que se quede claro. Un determinista, ¿qué va a afirmar? Un determinista va a afirmar de que el libre albedrío no existe. Por lo tanto, si el libre albedrío no existe, el estado del mundo es un momento dado determinado. El estado del mundo en un momento dado y determinado, el estado del mundo determina el estado del mundo al siguiente. Otro ejemplo que también plantean o se comenta bastante de los deterministas es que no solo los eventos son causas, sino los agentes también pueden ser causas de la causación. De parte de un agente dice que no se reduce la causación por parte de eventos. Es decir, de que no solamente, para que se entienda esto, ¿qué quiero decir con esto? De que no solamente, por ejemplo, las personas, no solamente los objetos son causas de otros objetos. Por ejemplo, el hecho de que el viento agarre y mueva una piedra y hace que empuje otra piedra y, por ejemplo, suceda, por ejemplo, un huaico. Y así, no solamente los agentes naturales dan causas, sino también las propias personas podemos dar causas. Por ejemplo, el hecho de que yo, ¿sabes qué? Agarre y, como les dije, tire este plumón. No lo está causando un agente inerte, no vivo, sino lo está causando un ente vivo. El compatibilismo, como les dije, prácticamente menciona de que son consistentes entre sí.
La libertad y la necesidad, es decir, el determinismo y el libre albedrío no se contradicen. Y por una parte el libertarismo, como le dije, lo más importante es que plantean de que cuando actuemos podemos hacer algo diferente a aquello que de hecho estamos haciendo. Es decir, esto se manifiesta con el principio de probabilidades alternas. Hasta ahí, si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan. Y algo más, en algún momento de su vida se van a topar con un fatalista teológico y tengan mucho cuidado con respecto a ello, porque estas personas van a decir de que ya hay un destino y ya que todo está dicho y por lo tanto no van a poder realizar otra acción muy distinta a la que ya se realizan. Tengan mucho cuidado con ello. Eso es todo, déjamelo en los comentarios.